siendo las 2:34 de la tarde del lunes 29 de mayo de 2023, constituye el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por Víctor Prado Saldarriaga, como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores, como magistrados integrantes de la misma. Damos inicio a la sesión de audiencia programada en la causa número 7/2019, seguida contra los acusados Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán, por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado. Esta audiencia se realiza de manera virtual para garantizar su publicidad. La misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Va a quedar en la dirección del debate la señora Inés Villabonilla. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. Vamos a proceder a la acreditación de las partes procesales. Iniciamos esta con el Ministerio Público. Señora fiscal, doctora Galinka Soledad Rizazala, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señorita directora de debates. Muy buenas tardes a todos los magistrados, a los señores abogados y a las partes que han concurrido a esta audiencia, así como a los señores servidores del Poder Judicial. Galinka Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos ya precisados en la audiencia, una de las audiencias anteriores, en representación del Ministerio Público. Muchas gracias, señorita directora de debate. Gracias, doctora Mesa. Se le concede la palabra a la Procuraduría, cargo de la doctora Verona Parro. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes a la representante del Ministerio Público, a los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del acusado Jimmy García Ruiz, doctor Falla. Revilla. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes a los representantes del Ministerio Público de la Procuraduría, a los colegas de la defensa, a los señores acusados y demás presentes. Quien habla es Percy Enrique Revilla Yaza, con registro de matrícula del Colegio de Abogados de la Libertad, número 2853, abogado defensor del señor Jimmy García Ruiz, con los demás datos que obran en las sesiones anteriores de este juicio. Gracias. Gracias, doctor Yaza. La defensa de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán, doctor Carlos Morales Córdoba. Doctor Morales. Buenas tardes. Por favor, sí, buenas tardes. Doctor, no se le ve. Sí. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes, señores jueces supremos. Por la ciudadana Melba Aguilar Farfán, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con el registro del Colegio de Abogados del Callao, 4588 y demás datos ya registrados en audiencias anteriores. Sucinta, doctor, ¿está puesta? Sí, ahorita me la pongo, señorita magistrada, disculpe. Correcto, gracias, doctor. La acusada Melba Sonia, el acusado Jimmy García Ruiz. Muy buenas tardes, señorita magistrada, juez suprema, directora de debates en este juicio oral, señor presidente, señor juez supremo, integrante de este colegiado, de esta colegiado especial, Sala Penal Especial Suprema, señora representante del Ministerio Público, señora representante de la Procuraduría Pública, señores abogados y demás intervinientes en esta audiencia virtual. Jimmy García Ruiz con Documento Nacional de Identidad 17848943 y mis demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán para su acreditación. Muchas gracias, señorita directora de debate. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Oficial. Buenas tardes a los magistrados de la Sala Oficial Suprema. Buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público y a los demás abogados. Mi nombre es Melba Sonia Aguilar Farfán, mi DNI es 0720-1859.
y con todos los datos en las carpetas anteriores. Muchas gracias. Gracias. Vamos a conceder uso de la palabra al defensor público. Su micro, por favor, doctor Rommel. Buenas tardes, señorita directora de debate. Buenas tardes a los señores y señoras magistradas y a todos los presentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 976, defensor público asignado a la Corte Suprema. Gracias, doctor Rommel. Bien, a continuación se tiene por instalada la presente audiencia y se procede a preguntar a la señora especialista de causa si hay despacho pendiente. Señoras y señores, buenas tardes. Señorita directora de debates, para dar cuenta a usted que no hay escrito pendiente para dar cuenta. Bien, muchas gracias. No habiendo escrito pendientes, corresponde continuar con la oralización de las piezas documentales. En la sesión pasada, de fecha 18 de mayo del 2023, la defensa técnica del acusado Jimmy García Ruiz procedió a la oralización de los medios de prueba el número del 5 hasta el 8, concediéndose en dicho estado la palabra a la defensa técnica del acusado García Ruiz. En este estado, la Dirección de Debates va a proceder a concederles la palabra de efecto de que se pronuncie. Sí, doctor. Sí, señor Jimmy García. ¿Está pidiendo la palabra? Sí, señora magistrada, por su venia, ¿no? Antes de que empiece el el valor probatorio de los documentales que usted hizo mención, quería pedirle a través de la dirección de debates y a todos los miembros de la sala especial permiso para poder retirarme a las 3 de la tarde. No me voy a desconectar, sino solamente voy a apagar mi cámara porque tengo una audiencia programada a partir de las 3 de la tarde. Así se puede terminar. Señor presidente, está garantizada su defensa, está solicitando permiso para retirarse, tiene una audiencia, según refiere el acusado. Sí, bueno, estando presente su abogado defensor, no hay dificultad. Bien, está presente su abogado defensor, que es el doctor Revilla Yaza. Se le permite a usted, acusado, retirarse de la audiencia. Está garantizada su defensa. Bien, estábamos indicando que la sesión pasada se oralizaron las piezas documentales del número 5 al 8. Y el estado era de que el señor abogado, doctor Percy Enrique Revilla Yaza, tenía que pronunciarse sobre el valor probatorio respecto de estas instrumentales, por cuya razón le vamos a conceder el uso de la palabra. Doctor Percy Enrique Revilla Yaza, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada. Señores magistrados, antes de exponer el mérito probatorio de las documentales leídas en la sesión pasada, quisiera contextualizar el mismo, ¿no? Primero, recordemos, señores magistrados, que en el presente proceso, el Ministerio Público señala que se realizaron 3 pagos al señor Jimmy García Ruiz. Con respecto al segundo pago, el Ministerio Público refiere que el señor Roger del Águila Zárate, que es padre del Roger del Águila Mendoza, entregó 11,000 soles a Jimmy García Ruiz por intermedio de su madre, ¿no? La señora Fredesminda. Ahora bien, con relación a la forma en que el señor Roger del Águila Zárate obtuvo ese dinero, obtuvo los 11,000 soles, el Ministerio Público señala que este dinero provenía de la venta de un terreno, más precisamente de la venta de una plantación de naranjas, que el señor Roger del Águila Zárate, o en todo caso Roger del Águila Mendoza, a través de su padre, Roger del Águila Zárate, habrían vendido a la señora Anita Mendoza Aguirre en enero de 2016. Entonces, ¿cuál es ese terreno, señores magistrados? Según el Ministerio Público, el terreno que se habría vendido a la señora Mendoza Aguirre es 1 hectárea de naranjal en el sector Ixpingo, Lomo, distrito de Tingo de Zaposoa, ¿no? Recordemos que en sesiones anteriores el Ministerio Público
pretendió acreditar dicha venta de terreno oralizando el documento de compra-venta de fecha 8 de enero de 2016, que corre a fojas 46 a 48 del cuaderno de pruebas del Ministerio Público. Sin embargo, señores magistrados, los documentos de registros públicos que hemos oralizado en la sesión anterior debilitan esta tesis de la Fiscalía, pues indican que no está acreditado que dicha compra-venta del terreno antes mencionado, acreditan que esta compra-venta no se ha realizado, señores magistrados. En primer lugar, tenemos que el Ministerio Público no ha acreditado que Roger del Águila Mendoza o Roger del Águila Zárate hayan sido propietarios de una hectárea de naranjal en el sector Ixpingo-Lomo, distrito de Tingo de Saposoa, que es el terreno supuestamente vendido a la señora Anita Mendoza Aguirre, ¿no? Entonces, el Ministerio Público no aportó ninguna prueba que acredite que el señor Roger del Águila Mendoza o el señor Roger del Águila Zárate hayan sido propietarios de este terreno supuestamente vendido a la señora Mendoza Aguirre. Entonces, vemos en estos documentos que registralmente ni el señor Roger del Águila Mendoza, ni el señor Roger del Águila Zárate, ni Anita Mendoza Aguirre aparecen como titulares de la hectárea de naranjal en el sector Ixpingo-Lomo, distrito de Saposoa, cuya venta, según sostiene el Ministerio Público, habría generado la suma de 11,000 soles que le fueran entregados, según la tesis fiscal, al señor Jimmy García Ruiz como un segundo pago. Seguramente, señores magistrados, se podrá decir que el terreno, o sea, la hectárea de El Naranjal, en el sector Ixpingo-Lomo, sí pudo haber sido vendido a la señora Anita Mendoza Aguirre, solo que dicha titularidad no ha sido inscrita en registros públicos, como es la tesis que señaló la propia señora Anita Mendoza Aguirre en este juicio oral, ¿no? En ese caso, señores magistrados, lo lógico sería que el terreno siguiera apareciendo en registros públicos a nombre de Roger del Águila Zárate, o en su caso, a nombre de Roger del Águila Mendoza. Sin embargo, como hemos visto en los documentos realizados, que son reportes de búsquedas de registros de predios de la zona registral 3 de la SUNARP, demuestran que ello no es así, ¿no? En el reporte de búsqueda en el registro de predios a nombre de Roger del Águila Zárate, ¿no? Este documento señala que dicha persona es propietario de un predio en la manzana 13, lote 19, Tingo de Saposoa, y de una parcela en el fundo Teresita. Y en ningún momento, señores magistrados, se señala que Roger del Águila Mendoza sea titular, Roger del Águila Zárate sea titular de una hectárea de naranjal en el sector Ixpingo-Lomo, distrito de Tingo de Saposoa. Lo mismo sucede tanto con el padre como del hijo, ¿no? En el reporte de búsqueda de registro de predios se señala que en un momento se señala que ni Roger del Águila Zárate ni Roger del Águila Mendoza sean titulares de una hectárea de naranjal en el sector Ixpingo-Lomo, ¿no? Como se ha sostenido en este juicio. Entonces, la transferencia de este terreno no ha sido inscrita en registros públicos, ¿no? En ese caso, señores magistrados, el terreno aparecería a nombre de Anita Mendoza Aguirre. Sin embargo, en el segundo documento oralizado se señala que Anita Mendoza Aguirre no es titular de ningún predio en Moyobamba, Tarapoto ni Yurimaguas, ¿no? Incluso si este terreno hubiera sido adquirido por la señora Anita Mendoza Aguirre, en registros públicos no solo debería aparecer el nombre de ella, sino también el nombre de Roger del Águila Zárate o en su caso de Roger del Águila Mendoza como anteriores propietarios, ¿no? Porque en registros públicos aparece el historial de propietarios, ¿no? Entonces, señores magistrados, vemos que los documentos realizados debilitan, como dije, la tesis de la Fiscalía, puesto que ponen en cuestión que la compra-venta
que señalan que el Ministerio Público de 1 hectárea del Naranjal en el sector Ixpingolomo, ¿no? Que en realidad no se ha realizado. No existe prueba de que haya sido realizado. Entonces, en suma, ¿no? El Ministerio Público no ha acreditado que Roger del Águila Mendoza o Roger del Águila Zárate hayan sido propietarios de 1 hectárea de Naranjal en Ixpingo, ¿no? El Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que acredite que Roger del Águila Mendoza o Roger del Águila Zárate hayan sido propietarios de ese terreno vendido a Anita Mendoza Aguirre. En segundo lugar, el Ministerio Público no ha acreditado la preexistencia del dinero, el dinero supuestamente entregado, que supuestamente pagó Anita Mendoza Aguirre a Roger del Águila Zárate por ese terreno. Cuando declaró a Anita Mendoza Aguirre en este juicio, dijo que obtuvo los 12,000 soles mediante un préstamo del BCP, señores magistrados. Sin embargo, el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de dicho préstamo, pues no ha aportado los documentos bancarios que acrediten que esta entidad bancaria en efecto le dio un préstamo de 12,000 soles a la señora Mendoza Aguirre, ¿no? Entonces, bastaba que el Ministerio Público solicite esta información del préstamo al banco para acreditar este punto, pero no lo ha hecho. ¿Qué más declaró la señora Anita Mendoza Aguirre? Dice que no utilizó el sistema financiero ni bancarizó el desembolso del dinero. Entonces, si el Ministerio Público no ha acreditado el préstamo del BCP a Anita Mendoza Aguirre y esta señala que no utilizó el sistema financiero para realizar el pago de dinero, la conclusión es que no existe ninguna prueba de la existencia de los 12,000 soles y por tanto no existe prueba de que estos hayan sido entregados a Roger del Águila Zárate o a Roger del Águila Mendoza, que posteriormente serían, según la tesis fiscal, fueron entregados a la madre del señor Jimmy García Ruiz. Incluso, señores magistrados, en este juicio declaró Anita Mendoza Aguirre que el juez de paz que legalizó el documento de compra-venta no presenció la entrega de dinero, por lo que tampoco existe ningún testigo que dé fe de la existencia de ese dinero, ni del pago de dinero que se efectuó al Roger del Águila Zárate o Roger del Águila Mendoza. No está acreditada, señores magistrados, registralmente la compra-venta del inmueble. Ni siquiera está acreditado el préstamo bancario a favor de Anita Mendoza Aguirre. No está acreditado la preexistencia de los 12,000 soles. No está acreditado, por ende, que ese dinero haya sido pagado a Roger del Águila Zárate. Consecuentemente, tampoco puede estar acreditada la tesis del Ministerio Público en el sentido de que Roger del Águila Zárate pagó 11,000 soles a Jimmy García Ruiz como un supuesto segundo pago. Finalmente, señores magistrados, los documentos oralizados, los documentos registrales, refutan la tesis de la señora Anita Mendoza Aguirre, quien señaló que sí compró el terreno antes mencionado. Su declaración, señores magistrados, debe tomarse con las reservas del caso, porque adolece de incredibilidad. ¿Por qué? Porque existe una estrecha relación de parentesco entre Anita Mendoza Aguirre y Roger del Águila Zárate y Roger del Águila Mendoza, ¿no? La señora Anita Mendoza Aguirre es hermana de la mamá de Roger del Águila Mendoza, por lo que es cuñada de Roger del Águila Zárate y tía directa de Roger del Águila Mendoza. Entonces existe un vínculo de parentesco que desde nuestro punto de vista afecta su credibilidad. En ese sentido, señores magistrados, como reitero, estos documentos registrales descartan la tesis de la venta del terreno, ¿no? Descarta la tesis que los señores del Águila hayan obtenido dinero producto de esa venta y descartan el pago, supuesto pago, segundo pago que se habrían realizado a favor del señor Jimmy García Ruiz. Muchas gracias.
Concedemos ahora el uso de la palabra a la doctora Mesa Salas, a efecto que se pronuncie sobre los medios probatorios que ya se han indicado, del 5 al 8. Muchas gracias, señorita directora de debates. En efecto, tendríamos que indicar con relación a lo que ha manifestado el abogado de la defensa de Jimmy García, solo respecto a lo que ha indicado, oiga, con estos documentos, estos reportes de búsqueda en la SUNAR, podemos acreditar, dijo, que no está demostrado que existiera un predio en el sector denominado Ispingolomo. Y no, por tanto, no está acreditado que lo hubiese vendido una hectárea de ese terreno el papá de Jimmy García Mendoza, perdón, Jimmy del Águila Mendoza, a la señora Anita Mendoza Aguirre. Debemos indicar, precisando lo siguiente. La prueba documental número 8, al que ha hecho referencia el abogado de la defensa, efectivamente es una inscripción en el registro de predios, zona registral 3, oficina registral Juanjuí, número de partida 11059049, de una inscripción de posesión, y en realidad se corrige. Luego en el comentario aclaratorio dice inscripción de propiedad, adquirido el inmueble en la partida al haber sido adjudicado a su favor por el gobierno regional de San Martín mediante título de propiedad en favor de los propietarios del Águila Zárate, Roger y Mendoza Aguirre del Águila. Este terreno, efectivamente, el nombre conforme aparece en esta inscripción en el registro de predios, dice, se trata del Fundo Teresita, predio parcela 8, de 9 hectáreas, casi 10 hectáreas aproximadamente, pero se tiene que tener en cuenta lo siguiente, que esta inscripción es de data posterior o ha sido inscrito ese terreno a nombre del señor Roger del Águila Zárate con posterioridad a la venta que hiciera él de 1 hectárea en favor de la señora Anita Mendoza Aguirre. Y aquí eso lo demostramos con facilidad, pues de la inscripción en el registro de predios. Esta inscripción se realiza, dice acá, la inscripción se realiza en estos registros públicos en diciembre del año 2010, perdón, por un título concedido en diciembre del año 2016. La venta que realiza Roger del Águila Zárate y Anita Mendoza es de 8 de enero del 2016. Y en ese documento privado que luego es legalizado por un juez de paz, ahí se consigna que es una parte o 1 hectárea del Naranjal en el sector de Ispingolomo. Ese es el nombre con el que él seguramente lo conocía, pero acá en los registros, conforme a la titulación que se le concede por parte del gobierno regional de San Martín, se ha precisado que el fondo es Teresita, predio parcela 8, pero como indico, esta titulación es concedida meses después de haber realizado la venta, casi 12 meses después. Y precisamente por eso que parecería existir de pronto que no corresponde al mismo terreno, que parte del mismo ha sido vendido a la señora Anita Aguirre, a Mendoza Aguirre. Definitivamente es cierto que durante la declaración de la señora Anita Mendoza Aguirre, ella ha manifestado que no se ha registrado esa compra-venta que hiciera con el señor Roger del Águila Zárate, e incluso ha manifestado que el inmueble que ha adquirido 1 hectárea de su terreno, es 1 hectárea de terreno naranjal, continúa incluso
encontrándose en posesión del propio señor Roger del Águila Zárate. Ellos con posterioridad verán la forma, porque también es conocido por todos, que muchas personas realizan el registro de sus inmuebles. Eso es las máximas de experiencia nos hacen saber que efectivamente no siempre está registrado en el registro en la SUNAR los inmuebles que son de propiedad de muchos ciudadanos. Muchas veces las inscripciones se realizan con posterioridad y de acuerdo al trámite que siguen cada uno de ellos. Y precisamente esta inscripción en el registro de predios que ha dado cuenta, prueba documental número 8, da cuenta de una inscripción que ha sido realizada, como hemos dicho, incluso conforme acá aparece, de un título presentado el 9 de diciembre del 2016 y que ha sido registrado recién el 2 de enero del 2017. Esto aparece en el mismo documento. Por tanto, no podríamos exigir en todo caso que el documento o el predio al que hace referencia de la venta de 1 hectárea y que ha sido leído como prueba documental del Ministerio Público número 10 tenga que aparecer en los registros públicos porque no existía la inscripción y como así lo ha referido también la compradora en su momento. Por lo demás, efectivamente, los otros documentos que se han dado lectura no van a corroborar no van a esclarecer los hechos. Y como hemos manifestado, este documento no puede ser tomado en cuenta, dado que existe el documento de compra-venta realizado con 1 año de anticipación o anterioridad al registro en la SUNAT, como hemos manifestado, en Tingo de Zaposoa, el 8 de enero del 2016, y que fue legalizada las firmas por el juez de paz, conforme también se ha dejado constancia en ese documento ya leído por este despacho, y es una prueba documental presentado por el Ministerio Público en la misma fecha, 8 de enero del 2016, y así aparece en el documento. Eso es todo lo que tendría que indicar. Muchas gracias, señorita directora. Doctora Galinga, ¿podría precisarme el folio de ese documento? Del cuaderno de pruebas del Ministerio Público es el folio 48, señorita directora de debates. Estamos en el cuaderno de pruebas de Jimmy García Ruiz. No, lo que yo he manifestado que la prueba es en la 186, la prueba número 8 presentado por la defensa de Jimmy García Ruiz, pero hacía alusión a que, como ha manifestado el abogado de la defensa, que no guarde relación y por tanto no está acreditado en autos que hubiera vendido Roger del Águila Zárate su terreno de 1 hectárea a la señora Anita Mendoza Aguirre y por tanto no estaría acreditado el segundo pago, dice, de 11,000 soles que hubiese hecho el señor Roger del Águila Zárate por intermedio de la progenitora del señor Jimmy García Ruiz, y está acreditado porque incluso en la declaración que ha hecho y que se ha leído también aquí ya en este juicio, presentado como prueba también de Jimmy García Ruiz, la declaración de la señora Fredesvinda Ruiz de García, corrobora lo manifestado por Roger del Águila Zárate, quien cuando manifiesta y dice, yo fui a la casa de la señora Fredesvinda a entregarle, porque él la conoce como Freda, he ido a su casa y le he entregado los 11,000 para que ella entregue personalmente al señor Jimmy García Ruiz, pues iba a viajar a la ciudad de Lima. Y en ese momento llamó por teléfono al señor Jimmy García Ruiz y me pasó con él. Yo hablé con él y él me confirmó y me dijo, sí, dale, todo va a estar bien y vamos a arreglar el asunto. Y la señora Fredesvinda, en su declaración, que ya se dio lectura y que obra en la carpeta fiscal, en la carpeta de pruebas de Jimmy García Ruiz a folio 153 y siguiente, contestando a la pregunta 10, manifiesta, si el padre iba a verme para que yo llame a mi hijo, entonces llamaba a mi hijo y él me contestaba y le decía, hijo, ¿quiere hablar contigo fulano de tal? Doctora. Le pasaba con él para que hable. Está corroborado, por eso es que hacía referencia
a esas pruebas que también obran en el cuaderno de pruebas del Ministerio Público. Gracias, señorita directora de debates. Gracias. Le concedo la palabra ahora a la doctora Verona Farro, representante de la Procuraduría. Muchas gracias, señora magistrada. Respecto a los documentos presentados, pues se tiene mediante registros públicos que acreditan pues de qué era propietario pues respecto a la parte denunciante, a los terrenos y predios de los cuales contaba. Nos reservamos lo demás para nuestros alegatos de clausura. Muchas gracias. Gracias, doctora. Concedemos ahora la palabra al doctor Morales Córdoba. Sí, señorita magistrada, respecto a este instrumental, al no guardar relación directa con la imputación de mi patrocinada, vamos a hacer la alegación correspondiente en los alegatos finales respecto a ese instrumental, señorita magistrada. Gracias. Vamos ahora a... Doctora. Sí, perdón, el señor Rivera Yasa, el doctor, tiene la palabra. Brevemente, señora magistrada, para recalcar que no existe identidad entre los dos terrenos a los que ha hecho mención el Ministerio Público, ¿no? Uno claramente es 1 hectárea de naranjal en el sector Ixpingo-Lomo, y lo que figura en registros públicos es un predio o parcela en el Fundo Teresita, Tingo de Zaposoa. Inclusive cuando la señora Anita Mendoza Aguirre declaró en este juicio, no hizo mención en absoluto a este predio de Fundo Teresita, ¿no? Entonces, no está acreditado que se trate de los mismos inmuebles o predios, el que aparece en la ficha registral y el que aparece en el supuesto contrato de compra-venta. Nada más. Gracias. Solamente para dejar constancia también, dice el abogado de la defensa de Jimmy García que no existe identidad en los inmuebles. Debemos de decir lo siguiente, que de acuerdo al documento de compraventa de 1 hectárea de terreno naranjal efectuado por el señor Zárate, del Águila Zárate en favor de Anita Mendoza Aguirre, sí se ha precisado inclusive ahí que esa hectárea colinda con el este con la chacra de Romelio López Aguirre, por el oeste con la chacra del señor Roger del Águila Zárate, por el norte con la chacra de Mauro Mendoza Aguirre, por el sur con la chacra de Roger del Águila Zárate. Entendemos entonces que el terreno que ha vendido es de mayor extensión. Por tanto, es posible que se trate del mismo terreno al que ha hecho alusión como prueba número 8, que está registrado en la SUNAR como inscripción del registro de predios a favor del señor Mendoza o del Águila Zárate. Muchas gracias, señorita directora. ¿Tiene algo que agregar? No, señora magistrada. La defensa de la señora Imelda. Nada, señorita directora de debates. Gracias, muy amable. Bien, vamos a continuar con la lectura. Necesitamos ahora, señor doctor Rivera Yasa, con la prueba, medio prueba número 9, hoja 188 a 196. Sí, señora magistrada. La hoja 188 del cuaderno de pruebas de la defensa del señor Jimmy García Ruiz obra la siguiente documental. Es una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, medida cautelar número 2680-1-2008-OCMA, Lima, 9 de enero de 2019. Vistos, 2 puntos, los recursos de apelación interpuestos por el señor Jimmy García Ruiz y la señora Marilyn Doris Gaspar Calle contra la resolución número 1 de fecha 20 de septiembre de 2018, expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en el extremo que dictó medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial a los investigados por el plazo máximo de hasta 6 meses, computables desde que quede consentida o ejecutoriada la resolución.
por faltas cometidas durante sus actuaciones como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y jueza del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, de la citada Corte Superior respectivamente, de fojas 319 a 344. Oído el informe oral de la señora Marilyn Doris Gaspar Calle, considerando dos puntos. Primero, que en mérito a los informes de la Oficina de Imagen y Prensa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, se remitieron las denuncias periodísticas emitidas en el programa Punto Final, por lo que se abrió investigación preliminar y posteriormente se inició procedimiento administrativo disciplinario por resolución número 1 del 18 de septiembre de 2018, atribuyendo los siguientes cargos. 1. Al señor Jimmy García Ruiz, en su actuación como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a. Relación extralaboral sostenida con el sentenciado Roger del Águila Mendoza y el padre de este, Roger del Águila Zárate, toda vez que se habría constituido en el mes de septiembre de 2015 aproximadamente al distrito de Juanjuy, región San Martín, donde habría prestado asesoría jurídica privada en su condición de jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, al sentenciado Roger del Águila Mendoza, respecto del estudio de copias del expediente número 070-2015, entre paréntesis, número de sala, así como habría ofrecido encargarse de la tramitación del recurso de casación número 788-2015 ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordando una retribución de $12,000 americanos, que serían abonados en 3 cuotas de $4,000 americanos cada una. Con tal propósito, el magistrado proporcionó el número de su teléfono móvil y también, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el mes de noviembre de 2016, le proporcionó otro teléfono móvil, todo ello para mantener comunicación y coordinar los pagos y resultados de la casación. B. Habría exigido y recibido sumas de dinero del sentenciado Roger del Águila Mendoza hasta por la suma de 24,500 soles, los que fueron depositados de la siguiente forma. Primero, 3,500 soles que habrían sido depositados en la cuenta bancaria del propio magistrado. Segundo, 11,000 soles que habría sido entregado en forma física y directa a la madre del referido magistrado. Y tercero, 10,000 soles que habría sido depositado en la cuenta del Banco de la Nación que corresponde a la señora Cecilia Tarrillo Álvarez, esposa del investigado. Todo ello bajo coordinación y conformidad telefónica de su recepción por el magistrado. C. En su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el mes de noviembre de 2017, recomendó al sentenciado Roger del Águila Mendoza los servicios de la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán, proporcionándole su teléfono móvil, quien en coordinación con el magistrado lo habrían sustraído de la acción de la justicia en su domicilio ubicado en la avenida de los Corregidores en el distrito de La Molina, donde permaneció oculto de la Policía Nacional del Perú, a fin de evitar su captura desde el mes de diciembre de 2017 al mes de abril de 2018. D. Habría coordinado
con la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán la interposición de una demanda de amparo ante el primer juzgado civil transitorio del Lurigancho, Chaclacayo, a cargo de la magistrada Marilyn Doris Gaspar Calle, quien sería de su entera confianza, toda vez que habría sido promovida como jueza provisional del referido juzgado por el propio investigado, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 5 de enero de 2017, a fin de que se resuelva de forma favorable al sentenciado Roger del Águila Mendoza, el expediente número 5550-2017-CI. Y habría entregado a la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán, habría encargado a la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán se constituya al establecimiento penitenciario de Juanjuy, San Martín, el día 24 de julio de 2018, llevando consigo la suma de 20,000 soles para evitar que se haga pública la denuncia. No obstante, dicho importe no habría sido recibido por el sentenciado, puesto que exigía la devolución del total de su dinero, de 24,500 soles. Y ante su negativa recibió amenazas tanto el quejoso como sus familiares por parte de la abogada. Con dichos cargos, el investigado habría inobservado los deberes previstos en los numerales 17 y 18 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, al haber presuntamente incurrido en las prohibiciones establecidas en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 40 de la citada ley, así como habría inobservado lo previsto en los numerales 1, 4 y 9 del artículo 90 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las funciones del presidente de la Corte Superior de Justicia y los artículos 2, 3 e inciso 3 del artículo 4 del Código de Ética del Poder Judicial, lo que constituye faltas muy graves previstas en los numerales 2, 9 y segunda parte del numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Y 2, a la señora Marilyn Doris Gaspar Calle, en su actuación como jueza del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, Corte Superior de Lima Este, haber emitido la resolución número 2 del 29 de enero de 2018 en el expediente número 5550-2017-CI, con una motivación aparente e inobservando inexcusablemente las reglas establecidas en los artículos 44 y 51 del Código Procesal Constitucional, referentes al plazo de interposición de la demanda de amparo y al juez competente. Perdón, vulnerando el deber previsto en el artículo 34, inciso 1 de la Ley de la Carrera Judicial, concordante con el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referente a la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, y los artículos 44, 51 y 51 del Código Procesal Constitucional, referentes al plazo de interposición de una demanda de amparo y al juez competente, respectivamente. Faltas muy graves previstas en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. G. Permitir la interferencia del magistrado Jimmy García Ruiz en la admisión a trámite de la demanda de amparo, expediente número 5550-2017-CI, transgrediendo los principios de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional,
por lo que habría inobservado el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Código de Ética del Poder Judicial, incurriendo en falta muy grave establecida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Y H, haber utilizado el equipo de cómputo asignado por el Poder Judicial el día 19 de enero de 2018 para fines comerciales ajenos a la función jurisdiccional, redactando el documento denominado Minuta Compraventa Rosario Ponce, Maritza del Pino y Marta Gutiérrez.doc, vulnerando el deber previsto en el numeral 17 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, el numeral 5 del artículo 7 del Código Ética de la Función Pública, ley número 27.815, y el ítem 7.4 de la directiva número 002-2009-GAF-G-PJ, normas para la administración, asignación y control ambiental de bienes muebles patrimoniales en el Poder Judicial, aprobada por resolución administrativa de la Gerencia de Administración y Finanzas del Poder Judicial número 009-2009 GAF-GG-PJ del 21 de septiembre de 2009. Inobservancias con las que habría incurrido en falta muy grave prevista en el segundo supuesto del numeral 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Segundo, en el curso de la investigación, la responsable adjunta a la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante informe de fecha 19 de septiembre de 2018, propuso imponer la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo al señor Jimmy García Ruiz, en su actuación como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, y a la señora Marilyn Doris Gaspar Calle en su actuación como jueza del primer juzgado civil transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, Corte Superior de Lima Este, en los cargos antes descritos, por el plazo de 6 meses hasta que se resuelva el procedimiento disciplinario iniciado contra los investigados. Dicha propuesta fue estimada por la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución número 1 del 20 de septiembre de 2018, bajo el sustento que existen presuntamente elementos de convicción suficientes que permiten evidenciar la verosimilitud de los hechos irregulares incurridos por los investigados, teniéndose en cuenta que concurren circunstancias agravantes que constituyen un mayor reproche disciplinario. Entre paréntesis, relaciones extralaborales para ofrecer asesoría legal y solicitar una determinada suma de dinero por dicho servicio, así como no motivar adecuadamente las resoluciones judiciales. Cierra paréntesis. Por lo tanto, la consecuencia jurídica se ubica en el extremo superior determinado por la norma, destitución, más aún si se tiene en cuenta que se estaría afectando la imagen de este poder del Estado. Por otro lado, en cuanto a la necesidad de la medida cautelar, el órgano de control de la magistratura señala que la continuidad en el cargo o el desempeño de funciones en otro cargo en el Poder Judicial constituye un riesgo para la sociedad que se ve afectada con las relaciones extralaborales, encuentros y constantes llamadas sostenidas por los jueces aprovechando sus cargos para ofrecer asesoría legal y pedir determinada suma de dinero por dicho servicio, así como con las resoluciones que no se encuentran debidamente motivadas y que transgreden las reglas de la competencia. Tercero, de fojas 352 a 359 obra el recurso de apelación interpuesto por el señor Jimmy García Ruiz contra la resolución Contralora antes descrita, solicitando sea revocada bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. 1. Respecto al cargo A que se le atribuye, señala que es falso que haya existido relación extralaboral con el quejoso Roger del Águila Mendoza o su padre,
y menos que le haya solicitado una retribución económica, toda vez que en autos no existe prueba alguna, como escritos, recursos, informes, alegatos, entre otros, que el suscrito haya redactado o elaborado en defensa del quejoso o su familia. Tampoco existe funcionario o empleado jurisdiccional alguno que indique que el suscrito haya asesorado o se haya interesado directa o indirectamente en el proceso que tenía dicha persona, existiendo solamente la sindicación del señor Roger del Águila Mendoza. 2. En cuanto al cargo B, alega que es falso que haya exigido y recibido dinero del quejoso, toda vez que conforme lo ha manifestado, su actuación se limitó a un acto humanitario y a insistencia y súplica de la familia, a sugerirle un abogado para que ejerza la defensa legal del quejoso. De otro lado, a pedido del señor Roger del Águila Zárate, padre del quejoso, le proporcionó de manera clara y transparente el número de la cuenta del Banco de la Nación de su pareja, Cecilia Tarrillo Álvarez, para facilitarle el pago de los honorarios de la abogada encargada de la defensa del quejoso, cuenta donde depositaron la suma de 10,000 soles que fue entregado a la referida letrada. 3. Sobre el cargo C, el recurrente señala que carece de sustento fáctico, pues no existen elementos de convicción y menos prueba que la sustente, siendo una simple conjetura, pues conforme ha manifestado, su actuación se limitó a un acto de humanidad y súplica familiar, sugiriendo al quejoso a la abogada Melba Sonia Aguilar Farfán para que ejerza su defensa legal, ayudando a viabilizar el pago de sus honorarios debido a la distancia, resaltando que el recurrente no participó en la estrategia ni en la línea de defensa desarrollada por la abogada a favor del quejoso. 4. Que el cargo D se ha elaborado en base a la especulación, solo por el hecho objetivo de haberse interpuesto dicha demanda en la jurisdicción de Lima Este, donde el recurrente era presidente de la Corte Superior, por lo que resulta también falso, ya que, como lo manifiesta, actuó por humanidad y a súplica familiar, limitándose a sugerir a la abogada Aguilar Farfán para su defensa legal. Así reitera que no existe indicio alguno de su participación en la estrategia o línea de defensa del quejoso, desconociendo en absoluto las acciones judiciales a desarrollar, y menos si presentaría una demanda de acción de amparo ante el primer juzgado civil transitorio del Lurigancho Chaclacayo, a cargo de la jueza Gaspar Calle, quien se desempeña como juez civil con anterioridad a la fecha en que el recurrente asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 5. Sobre el cargo E, también señala que resulta de la especulación del quejoso, asumida íntegramente en la resolución impugnada, sin tener ninguna base fáctica ni haberse contrastado mínimamente dicha versión, respecto a que el recurrente habría encargado a la referida abogada se constituya el establecimiento penal de Juanjuy, desconociendo si dicha abogada se constituyó al referido centro penitenciario. Y 6, finalmente alega que en la resolución impugnada no concurren los requisitos para el dictado de la medida cautelar. 4, que por su parte la señora Marilyn Doris Gaspar Calle interpuso recurso de apelación contra la misma resolución contralora de fojas 361 a ininteligible 2, alegando lo siguiente. A. Sobre el cargo F, señala que si bien el documento de identidad constituye un documento para acreditar el domicilio de una persona, sin embargo, no es el único, dado que la ley también contempla otros, como por ejemplo el certificado notarial. Agrega que analizando la demanda de amparo presentada en el expediente número 5550-2017-CI, se advirtió que la misma adolecía de omisiones, tal como así se precisa en la resolución número 1, las que fueron subsanadas, y se tiene como el afectado
por el acto lesivo, en el presente caso, al señor Roger del Águila Mendoza, quien se persona de acuerdo a ley adjuntando para tal efecto su documento nacional de identidad, a fin de que se tenga como parte demandante en el proceso con domicilio en Las Cumbres, lote número 3, Asociación Valle Hermoso, Chaclacayo. De ello se colige que su despacho para establecer la competencia del juzgado no tuvo en cuenta el domicilio de la abogada Melba Aguilar Farfán, sino el domicilio del afectado y demandante en el proceso, Roger del Águila Mendoza, por lo que se desprende que el juzgado a su cargo sí era competente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el señor del Águila Mendoza, por encontrarse dentro del presupuesto que contempla el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, quedando desvirtuado que se haya inobservado lo establecido en el citado artículo. B. En cuanto a la inobservancia del plazo de interposición de la demanda en los procesos de amparo, argumenta que en efecto el artículo 44 del Código Procesal Constitucional en su segundo párrafo establece un plazo de 30 días hábiles, después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, y que si bien es cierto, dicho plazo no se tuvo en cuenta para admitir a trámite la demanda de amparo, sin embargo, dicho aspecto fue convalidado o regularizado en el octavo considerando de la sentencia que declaró infundada la demanda, con lo cual queda justificado por qué no se observó dicho plazo. C. Sobre el proyecto de incompetencia por razón del territorio del juzgado a su cargo, de fecha 27 de diciembre de 2017, señala que no fue aprobado por la juzgadora, dado que el referido proyecto indicaba que la afectada en el proceso de amparo era la abogada Aguilar Farfán, con domicilio en Pasaje Calderón número 126 Lima 1, situación que del análisis de la demanda no se tenía claro. Por lo tanto, no existe circunstancia alguna que refuerce la tesis que el juez superior García Ruiz haya influenciado indebidamente, más aún si la competencia del juzgado a cargo de la recurrente quedó aclarada con el dicho del propio demandante, quien en su escrito de subsanación de fecha 23 de enero de 2018 indicó que su domicilio está ubicado en Las Cumbres, lote número 3, Asociación Valle Hermoso, Chaclacayo. Quinto, que el artículo 43 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial establece que la suspensión preventiva en el ejercicio de la función judicial es de naturaleza cautelar de carácter excepcional, constituyendo un prejuzgamiento provisorio, instrumental y variable, cuya finalidad es asegurar la eficacia de la resolución final, así como garantizar la correcta prestación del servicio de justicia. Se dicta mediante resolución debidamente motivada, cuando concurren los siguientes requisitos. 1. Existan fundados y suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad disciplinaria por la comisión de un hecho que haga previsible la imposición de la medida disciplinaria de destitución, sea por la gravedad de los hechos, su carácter público y notorio, o por la flagrancia en la comisión de la infracción. Y 2. Resulte indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa o la eficacia de la resolución que pudiera recaer, o para impedir la obstaculización de la misma, o evitar la continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar significación, o el mantenimiento de los daños que aquellos hayan ocasionado a la administración de justicia o para mitigarlos. Sexto, que analizadas las alegaciones expuestas por el recurrente Jimmy García Ruiz, se tiene lo siguiente. A. Que sustenta su defensa en que no ha existido relación extralaboral, entre paréntesis, asesoramiento con el quejoso Roger del Águila Mendoza o con su padre, menos que le haya solicitado una retribución económica, que más bien su actuación se limitó a un acto humanitario y a insistencia y súplica de la familia del quejoso, entre otras justificaciones. Sin embargo, de los actuados se advierte que el recurrente sí entabló una conversación con los padres del quejoso sobre los hechos del proceso penal, aconsejándoles que busquen un abogado, por lo que les proporcionó el número telefónico de la abogada Melba Aguilar Farfán. Ahora bien, para que el recurrente recomiende un abogado, no solo debió haber tenido una conversación con los padres del quejoso,
sino que tuvo que haber tenido un estudio del proceso, lo que demostraría que prestó asesoramiento al quejoso, hecho que está prohibido por la función que desempeña. B. Señor abogado, permítame, por favor. Tenemos otra audiencia a las 3:30 de la tarde, lo que no nos va a permitir continuar, pero sí indicar que esta lectura se queda en el ítem A, culminado el ítem A. ¿Estoy bien, señor abogado? Sí, doctora, he Culminado el ítem culminado, A, ¿cierto? sí, culminé el ítem A y me quedo en el B. En el B, correcto. Entonces vamos a tener que suspender. Tienen ustedes conocimiento que tenemos otras audiencias, tenemos otras aperturas y ya en la siguiente semana se regulariza todo. Esta audiencia, señor presidente, se va a señalar para el 6 de junio a las 9 de la mañana, de 9 a 12 de la mañana, el día 6 de junio. Muy bien. Siendo entonces las 15:35, se da por concluida esta sesión. La sala agradece a todos su concurrencia. Buenas tardes.